es una especialidad del derecho que nos permite poder interpretar la finalidad que tiene, óigase bien, el Estado, ¿verdad? Para efectos de poder estudiar profundamente lo que es la actividad financiera del Estado. Esa finalidad que tiene el Estado al desarrollar una actividad financiera nos lleva a diversas manifestaciones. Y esas manifestaciones hay que analizarlas tanto desde el aspecto de su naturaleza propia como Estado, sino que también como parte del contenido de ese quehacer del Estado. Y también se debe de analizar de igual forma por su objeto. ¿Ya? Y el objeto, al final, nos lleva a que pues, es una disciplina. Y esa disciplina es parte del derecho público como tal. Cuando menciono naturaleza, contenido y objeto de ese quehacer del Estado, basta con que ustedes revisen, por ejemplo, el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República. Ahí podemos encontrar, para empezar, la manifestación que tiene la Constitución, en este caso nuestra, la Constitución política nuestra, y que nos lleva a aquel escenario en donde el Estado lo que busca es el bien común. Y ese bien común va para todos, en iguales circunstancias. Ese es el espíritu de la ley. Pero en el artículo 2, que es parte de esos fines y obligaciones que tiene el Estado, esa realización del bien común conlleva a un desarrollo integral de la persona. Y ese desarrollo integral de la persona nos lleva entonces a que todos los seres humanos dentro de esta sociedad guatemalteca tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la recreación, a un trabajo digno, a la seguridad, pero ojo, la seguridad no implica andar con un policía, andar con un soldado a la par. La seguridad implica, aparte de una seguridad física, también certeza jurídica. Pensemos de que el día de hoy ustedes deciden constituir una sociedad. Ustedes generan una proyección. Van a generar un proceso de inversión, generan su perfil, en este caso de su perfil de proyecto, y resulta ser de que ese perfil de proyecto se ve alterado cuando no hay certeza jurídica. ¿Y en qué momento no van a encontrar certeza jurídica? Bueno, desde el momento en que ustedes saben que tienen que pagar X cantidad de impuestos, por ejemplo, ¿ya? Y resulta ser que las necesidades del Estado se amplían, ya indistintamente de la forma en que le den el uso, que la moneda se deprecia, que el presupuesto se altera, y ese tipo de factores no les permite en algún momento venir y llegar a concretizar el retorno de su inversión dentro del tiempo que el proyecto les, en este caso, ha quedado plasmado. Ese retorno de capital, ese retorno de la inversión, ya han dejado plasmada esa cantidad en el proyecto que estén desarrollando. Basta revisar, indistintamente de los factores de fondo, óigase bien, factores de fondo, basta revisar los famosos incrementos salariales. Un incremento salarial por decreto les altera el proyecto. Ustedes el día de hoy se sientan con un asesor financiero y sencillamente deciden venir y establecer, ejemplo, el desarrollo de un proyecto. Y ustedes saben que dentro de 2 años, 3 meses, ustedes obtuvieron el retorno de su inversión. Pero hagan de caso que iniciaron en octubre del año pasado.
Llevan octubre, noviembre, diciembre, ya desarrollado, y de repente viene este ejercicio fiscal 2022. Y aparece un acuerdo gubernativo dentro de la Comisión Paritaria del Salario, por mencionarles algo, en donde deciden incrementar el sueldo mínimo a 3.300 quetzales. ¿Y qué pasa en ese momento? Ustedes venían pagando una cantidad menor y de repente les incrementan el salario. Y resulta ser de que ustedes tienen, ejemplo, hipotéticamente, 100 trabajadores. Eso implica que si les van a incrementar 300 quetzales al salario mínimo, por mencionar un número, ¿ya? Ya tienen automáticamente 30.000 quetzales de incremento salarial con esos 100 trabajadores. Al año, eso se les convierte en un incremento salarial de 360.000 quetzales. ¿Y qué pasa con el pasivo laboral? ¿Qué pasa con el bono 14? ¿Qué pasa con el aguinaldo? ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Qué pasa con la hora hombre extraordinaria que en algún momento se ve alterada numéricamente, económicamente? Ahí, básicamente, no hay certeza jurídica. Si deciden incrementar un impuesto, ejemplo, deciden pagar el 25% anual de impuestos sobre la renta a través de los procesos que la ley permite, y decidieran incrementar el impuesto sobre la renta en un 30%, ya les desfasa ese perfil de proyecto que ustedes crearon para invertir en este país. Y si aparte de ello pagan X, ¿qué pasa con las cuotas del Seguro Social? Se ven alteradas. Mayor salario, mayor cuota que deban de pagar patronal. Y así se altera entonces el proyecto y ya no van a recuperar el retorno de su inversión en esos 2 años, 3 meses. Resulta ser de que se puede ir hasta los 3 años o 3 años y medio. Pero en el segundo año, pensemos en el 2023, en algún momento van a encontrar que volvió a existir otro incremento de salario por acuerdo gubernativo y se vuelve a alterar el proceso como tal. Entonces, a eso me refiero cuando ustedes deben de buscar, y perdón, no digo ustedes, me refiero a, concretamente dentro del ámbito de estudio, disculpen, dentro del ámbito de estudio, ¿ya? Cuando nuestra misma constitución regula esa certeza jurídica, esa seguridad. El Estado debe brindar ese tipo de factores que tiene mucho que ver con los índices macroeconómicos, ¿ya? Índices económicos que, dicho sea de paso, cuando digo macro me refiero a una globalización, pero que tiene efectos tanto internos como externos. Y desde ahí, pues, que tengamos factores exógenos o endógenos que afectan el proceso de la economía como tal. En ese contexto, entonces, el derecho financiero analiza una serie de variables, tiene en sí la responsabilidad de estudiar esa actividad financiera de Estado. Y esa actividad financiera de Estado, entonces, tiene que ver con aquella visión de Estado hacia el futuro, presente y futuro. ¿Para qué? Para poder captar los recursos económicos que permitan en un momento determinado, óigase bien, que permitan agenciarse de fondos, que el Estado se pueda agenciar de fondos para desarrollar su actividad financiera de Estado. Ese desarrollo integral, esa certeza jurídica, ese bien común como tal. Y en ese contexto entran ámbitos de estudio, como lo es el tema de la tributación, que tiene que ver con la recaudación que el Estado en algún momento va a desarrollar, y hay varias formas que el Estado utilizará para el solo hecho de poder agenciarse de los recursos económicos,
para desarrollar su actividad financiera de Estado. Entonces, ahí viene un primer ámbito que tiene que ver con la recaudación. Y cuando hablamos de recaudación, hay una amplia gama, óigase bien, de elementos que tienen que ver con la captación de los recursos. Impuestos, ingresos tributarios, ingresos no tributarios, ingresos de capital, y se masifica, óigase bien, ese tipo de actividad. Ese es un primer eje transversal de la actividad financiera de Estado. Más adelante vamos a ir compartiendo ya definiciones. Hoy es un ámbito introductorio, por favor. Hay un segundo eje que tiene que ver con la planificación, ¿verdad? Y ese eje es de la actividad financiera de Estado. Y esa planificación está plasmada en un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado. Ahí deben de existir precisamente toda aquella serie de elementos de cuentas, subcuentas, que tienen el origen, óigase bien, no solo de, aquí ya viene, ¿va?, captación de los recursos, sino que de una planificación de un presupuesto, ¿va?, para que luego se materialice un tercer eje fundamental. Y ese tercer eje fundamental de esa actividad financiera de Estado se refiere concretamente a lo que es la erogación o el gasto precisamente de esos recursos financieros como tal. Bueno, siendo así, esa actividad financiera del Estado, para empezar, la tenemos que estudiar de manera individualizada. Pero en ese contexto del derecho financiero, el cual tiene como finalidad entonces poder analizar ese aspecto jurídico de la actividad financiera de Estado. Y ese aspecto jurídico nos lleva entonces a el estudio profundo de las manifestaciones que por naturaleza y por contenido o por su objeto esa actividad va a desarrollar. De ahí podemos entrar a considerar cómo a principios del desarrollo económico, ¿ya?, el derecho financiero llega a constituirse en una de las dos grandes ramas del derecho. Tenemos la rama pública y la rama privada, ¿ya? Y desde ahí, al final, podríamos en algún momento venir y reconocer que esas dos grandes ramas, cualquiera de las especialidades que pertenezcan a este tipo, ¿verdad?, del ámbito del derecho público o privado, le van a aportar más de algo al derecho financiero. Cada uno tiene un aporte pequeño como especialidad. Óigase bien, cada una de esas especialidades, un aporte pequeño para el derecho financiero. Ejemplo, ¿eh?, el derecho constitucional es una especialidad que queda inmersa dentro de la rama pública. ¿Y en qué puede apoyar el derecho constitucional al derecho financiero? Y vamos a empezar a encontrar una serie de principios individuales y principios sociales y hasta de aquellos principios de estructura de Estado. Y ahí podemos encontrar un sinfín de articulado constitucional, ¿ya? Ejemplo, van ustedes a la Constitución Política 237, 238 de la misma y encuentran todo lo relativo al presupuesto. Ah, pero ¿quieren ver quién fiscaliza el presupuesto? También la Constitución deja inmerso ese ámbito de fiscalización, el cual recae sobre la Contraloría General de Cuentas. Y cada una de estas actividades, entiéndase, autonomía municipal, por un lado, para efectos del manejo de sus recursos, ejemplo, Contraloría General de Cuentas, los requisitos para ser contralor, las funciones, y así empezamos a encontrar
cómo cada especialidad le aporta más de algo al derecho financiero. Pero tenemos que ver, ejemplo, con la recaudación. Bueno, basta revisar también la Constitución, ¿ya? Y cuando uno profundiza, puede verificar que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado. Y empieza a aparecer una serie de obligaciones. Pero esas obligaciones deben de tener un fundamento de ley. Y el mismo derecho constitucional va a respaldar ese tipo de fundamento para efectos de la recaudación. Y desde ahí podemos revisar el 239 constitucional. Y en el 239 vamos a encontrar que existe un principio de legalidad. Y ese principio de legalidad nos lleva a que exclusivamente el Congreso de la República es el único ente, el único organismo de Estado que tiene la facultad, óigase bien, para, en este caso, decretar impuestos directos, indirectos, contribuciones especiales, arbitrios, tasas, como tal. Y tiene principios básicos para efectos de esa estructura. Atendiendo a un principio, por ejemplo, de determinación de un hecho generador, de determinación de lo que es una exención, de determinación de los sujetos pasivos, bueno, condonación, y nos da una serie de elementos. Pero también hay un principio constitucional que tendrá que ver con ese principio de capacidad de pago. Y así vamos a ir nutriendo una serie, óigase bien, de aportes que cada una de las distintas especialidades del derecho en la rama pública le aportan al derecho financiero como tal. Basta en algún momento con que, bueno, con que sepamos que si nos vamos a la especialidad del derecho penal, todos los casos por evasión tributaria, es la tipificación de una serie de ámbitos, pero ojo, el Estado visualizó. El proceso de formación y sanción de ley está establecido dentro de la Constitución. Y es aquella, entonces, en donde se genera la famosa teoría del control estatal para evitar el abuso del Estado en contra de la ciudadanía. O el 243 de la Constitución, que tiene que ver con ese principio de capacidad de pago, de que los impuestos no pueden básicamente ser tributos que obliguen a un sujeto pasivo a pagarlo 2 o 3 veces. Ahí aparece precisamente el proceso de formación. El derecho penal sancionando, el derecho administrativo en su momento dándonos los elementos para la inscripción de un contribuyente, el derecho laboral para efectos del tema de la preeminencia que existe reguladas ahí por el ¿qué? Sería artículo 101, 102 al 106, me parece, que regula ese ámbito laboral. ¿Y por qué? Porque los empresarios en última instancia deben de observar no solo el principio de la seguridad de los trabajadores, sino que el respeto al aporte tributario y del pasivo laboral en su momento. Y así podríamos abordar cada una de las especiales, y lo vamos a hacer. Hoy, insisto, solo pues es para que vayamos, como quien dice, tomando una idea de cómo vamos a abordar el curso. Y ese abordaje tiene que ver mucho con la actividad financiera de Estado, con esos 3 ejes fundamentales. Y como corona, en última instancia, vamos a establecer precisamente un paso ligero sobre la aprobación de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz, a pesar de que fue una situación suscrita entre Estado
y los movimientos o agrupaciones con enfoque social, pues por decirlo en otras palabras, con URNG, ¿ya? Pues tiene mucho que ver porque era una visión de país. Era una visión en donde el Estado se comprometió y muchos gobiernos han utilizado este tipo de acuerdos suscritos ya por 1996 para poder, en este caso, lograr un país con más equidad, con más transparencia, con un gasto más enfocado al desarrollo, óigase bien, de sociedades con una visión civil, no militar, ¿ya? Sin embargo, pues hay teorías que nos llevan a poder interpretar cómo en algún momento no se ha cumplido y cómo los gobiernos de turno se han utilizado la figura de los acuerdos de paz para tratar de trasladar más carga impositiva. ¿Ya? De igual forma, la visión que se tenía con el manejo del presupuesto, la descentralización, aquellas organizaciones que han ido surgiendo, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo y que nadie sabe por qué surgió ese tipo de institución. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben por qué nació el RIC? ¿Ustedes saben por qué nació el RENAP? ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué nació el INASIF? Tres instituciones que tienen mucho que ver dentro del ámbito y en donde, óigase bien, las personas que tienen que ver con el derecho tienen estrecha vinculación. Y mi pregunta para cualquiera de ustedes es, ¿por qué nace cualquiera de estas instituciones? A ver, solo un voluntario. Hay 60, con su servidor somos 61. Y ni 61, somos 69. Hay 68. A ver, ¿por qué nació el RIC? Licenciado. Tal vez Así, para que el Estado tenga mejor control, ¿se puede decir? va, Mejor control de la población, de lo que están haciendo, incluso hasta de los ingresos, ¿verdad? el RIC. Bueno, del valor de las propiedades, para tener mejor control de lo que serían las finanzas públicas, la riqueza del Estado. Licenciado Martínez Guerra, muchas gracias. Le cuento, el RIC es producto de la suscripción de los acuerdos de paz en este país. ¿Para qué? Para darle certeza jurídica a la posesión y tenencia de la tierra. ¿Por qué nace el RENAP? Nace como consecuencia de los acuerdos de paz para tener más certeza. ¿Por qué? Porque se sabía que las famosas cartillas de la cédula ya las vendían afuera del Banco de Guatemala, afuera del edificio de finanzas públicas, y tanto extranjero que en última instancia pues ya gozaba de una cédula. El DPI no está tan lejos porque hoy en día también se ha visto ese tipo ya de situaciones. El INASIF nace precisamente para poder darle certeza jurídica a las causas que originan la muerte de las personas y también para el reconocimiento y resarcimiento de las sociedades que estuvieron en conflicto durante 36 años. Los famosos cementerios clandestinos. ¿Ya? ¿Cómo podemos identificar a las personas? Pues el INASIF, a través de una serie de estudios de ADN, para efectos de poder encontrar y generar oígase bien, una etapa de reconciliación con la sociedad. Yo no me alegro, oígase bien, no me alegro de la condena que se dio a ciertos expatrulleros. No me alegro. Pero ojo, es una situación que viene como consecuencia de aquellos procesos de querer esclarecer una serie de hechos que estaban en total impunidad. Y no me alegro por una sencilla razón, ¿ya? Que dentro de los procesos muchas veces hay instituciones, hay personas, incluso hay judicaturas que muchas veces generan una pasión, aunque fueran rojos y cremas. ¿Ya?
Ojo, no, aquí ni rojos ni cremas, puros antigüeños, ¿verdad usted? Pero ojo, ese tipo de pasión muchas veces se convierte en algo enfermizo y se convierte en algo manipulable. Y desde ahí, que sea penoso, ejemplo, que como consecuencia de los acuerdos de paz, del reconocimiento del machismo de parte de los varones, de los cuales venimos con una carga, oígase bien, una carga machista a través de varios siglos. ¿Y por qué a través de varios siglos? Porque fuimos totalmente, ¿ah? Ahí sí que abordados y nos blindaron con un sistema jurídico romano-germánico. Y ese sistema jurídico romano-germánico nos lleva a que podamos visualizar históricamente cómo el pater familia decidía hasta por la propia vida de sus hijos. Ah, y depende de lo que la esposa y cómo la esposa se casara. Ah, que yo me quiero casar con manus o sin manus. Bueno, llevaba sus bienes, se sometía al pater familia y desde ahí la codependencia, que nuestro mismo Código Civil, el cual fue instituido por Mariano Gálvez allá a mediados del siglo XVIII y que en algún momento, óigase bien, ¿verdad? Es una copia del Código de Livingston. Y el Código de Livingston, que vino a instituir allá por 1860 Mariano Gálvez, es una copia total de aquel Código de Chicago. Y el Código de Chicago es precisamente de la famosa época de la Iluminación en Francia a través concretamente de la Revolución Francesa. ¿Pero por qué hago mención? Porque el mismo tiene, yo soy, ejemplo, doña Siriaca de, aquí viene el de la dependencia. ¿Y por qué don Siriaco no se pone de? Ah, entonces, ese ámbito de machismo ha sido heredado y desde ahí las leyes especiales. Y una ley especial, la ley de femicidio, mal utilizada por algunas damas, más la ley en su momento nace a la vida jurídica con la finalidad de poder respaldar ese desequilibrio que existe del machismo que principalmente el hombre latinoamericano tiene. ¿Ya? Y de ahí podemos establecer que algunos plantearon inconstitucionalidades y aquí podemos ir aterrizando en algo. Ese tipo de inconstitucionalidades, que no puede existir una ley especial, que sí, que ya están matando choferes y va a existir una ley contra el chofericidio, por ejemplo. Pero resulta ser de que la misma Corte de Constitucionalidad entra a pronunciarse que no existe machismo. ¿Ya? Que, oiga, perdón, discúlpenme, no es que no exista machismo, que se reconoce el machismo y que la igualdad se da para que la mujer también pueda venir y accesar a un tribunal así como lo puede hacer el hombre. ¿Y qué pasaría si la licenciada Jiménez Santos, si fuera casada o es casada, le pega al esposo? ¿El esposo va a querer? No, no puede. ¿Por qué? Porque la ley es especial para el género femenino. Y si se va a quejar por violencia, ¿qué es lo primero que dicen los señores agentes de la Policía Nacional Civil? Y qué bueno que con estas palabras, no sea collón, yo voy a utilizar ese término. Vaya y agarre la silla asada. No, momento, ya es parte de ese proceso de acuerdos de paz donde se sabe positivamente que el hombre siempre ha pretendido someter a la mujer. En ese contexto, entonces, el derecho financiero también nos lleva a estudiar los acuerdos de paz. Nos lleva a estudiar los acuerdos de paz por una sencilla razón.
que para la implementación de tribunales, que para la implementación, óigase bien, de una ley, que para la implementación de una serie de procesos, se necesitan recursos. Pero también vamos a estudiar desde el punto de vista financiero en esa recaudación, no solo los tributos, no solo cómo han surgido las leyes para efectos de que el Estado pueda captar, y dentro de esas leyes no podemos dejar de lado la ley en este caso sería de compras del Estado, de contrataciones del Estado, perdón, la ley de contrataciones del Estado, no podemos dejar de lado la ley orgánica del presupuesto, no podemos dejar de lado la ley de la Contraloría General de Cuentas, y habrán algunas leyes que tendremos que venir y de una manera somera abordar. ¿Por qué? Porque el Estado también interviene el mercado cambiario. El Estado interviene el mercado cambiario, el mercado de divisas, y a diario fija a través del Banco de Guatemala un tipo de cambio de referencia. Y esos excedentes o esas deficiencias en el ámbito cambiario, el Estado las absorbe. Y así podríamos venir y abordar una serie de leyes de orden financiero para el hecho de poder comprender por qué la devaluación monetaria la absorbe el Estado. Si quisiéramos ir todavía más profundamente, ¿por qué el Estado debe de absorber las deficiencias no solo del Banco de Guatemala, quien tiene su ley orgánica propia, quien tiene patrimonio propio, y de igual manera del crédito hipotecario nacional, que es único banco de Estado que participa dentro del decreto 19-2002 que tiene que ver con el sistema financiero público privado? ¿Y por qué digo que tiene que ver con el sistema financiero público privado? Porque los bancos aperturan cuentas, otorgan financiamientos, ¿ya? Tienen una serie de instituciones las cuales hoy en día se conforman como grupos financieros en donde hay almacenadoras, casas de cambio, sociedades financieras privadas, aseguradoras, reaseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, bancos como tal, offshore como tal, ¿ya? Y aquí hay algo interesante, ¿va? Son bancos privados de capital privado que realizan actividades, por ejemplo, con personas particulares. Esa es una relación entre particulares. Pero esa relación entre particulares es supervisada por el Estado y entra a mutarse de una actividad privada a una actividad pública. Porque ahí aparece, por ejemplo, ¿ya?, lo que es superintendencia de bancos, que depende de Junta Monetaria para efectos de empezar a fiscalizar, a sancionar administrativa, penal y hasta civilmente a cualquiera de las instituciones, a intervenir inclusive, ¿ya?, para efectos de poder controlar un ámbito económico como tal, ¿verdad? La famosa tasa líder, la tasa de operaciones activas, pasivas que fija Junta Monetaria, por mencionarles algo, ¿verdad? Y que en su momento se obtiene la tasa líder, que es la que se aplica para efectos de los famosos encajes bancarios o el encaje legal. Entonces, hay un ámbito bastante amplio que tiene que ver con esa recaudación, que tiene que ver con el dinero y que tiene que ver entonces con la capacidad que pueda tener el Estado en un momento determinado, no solo para recaudar, sino que también para endeudarse. Y todo lo que se pueda obtener en un ejercicio fiscal pasa a un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado, que es lo que la actividad financiera reconoce como la planificación. ¿Ya? Y esa planificación queda plasmada a través de una serie de cuentas, subcuentas para efectos de la ejecución presupuestaria. Y viene entonces el gasto público. Y así podríamos continuar
con ese ámbito financiero como tal. Bueno, a grandes rasgos, entonces, yo les voy a agradecer que para la próxima clase del día jueves vamos a ir teniendo a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, por un lado, para efectos de poder trabajar, ¿ya? Voy a tratar de crear este tipo de invitación concretamente al calendario de Meet para que ya no tengamos problema para efectos de poder estar ingresando. Y también les voy a agradecer. Voy a tratar de ingresar y para efectos de poder crear en Meet el código que nos va a ser de utilidad para que podamos trabajar el curso de Derecho Mercantil 2 con ustedes. ¿Ya? Me voy a detener ahorita un momento, pero solo pregunto, de lo que he venido compartiendo, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere plantear alguna inquietud o duda? Con todo gusto, soy solo oído. Bueno, Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿vamos a tener algún material de para efecto de estudio? fíjese que en este caso casi solo trabajamos ley. Si yo le voy a hablar de recaudación, compartiré definiciones. Si le voy a hablar de presupuesto, compartiré definiciones, a pesar de que está la ley de presupuesto, ahí profundizaremos un poco, ¿verdad? Entonces, material, casi no encontramos. Y casi no encontramos porque, con toda honestidad, yo no encuentro un material actualizado y aparte de ello, el curso se desarrolla en 3 ámbitos fundamentales. Lo que es todo el tema tributario a través de las leyes, todo lo que es el presupuesto a través de algunos aspectos doctrinarios y ley orgánica de presupuesto. Y en el tema del gasto público, pues tenemos la ley de contrataciones del Estado, la ley de probidad del Estado, para los trabajadores del Estado, y de igual forma, pues nos vamos a apoyar con ley de Contraloría General de Cuentas y algunas otras leyes como la del presupuesto, como la ley orgánica del Banco de Guatemala, por mencionarles algo. Entonces, ahí se va desarrollando la primera parte, bueno, no primera y segunda parte de el curso, y no digamos nuestra constitución política como tal. Y cuando ya entremos al ámbito que tiene que ver con acuerdos de paz, desde ya el acuerdo sobre situación agraria, socioeconómica, perdón, y situación agraria, ese acuerdo es el único que abordamos dentro de los acuerdos de paz, licenciada García Hernández. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo creo que todos están cenando, ¿no? Vamos háganme el favor, si no hay alguna duda, pues vamos a suspender y yo no sé si los 66 que están ahorita, porque algunos han abandonado, llevan derecho mercantil 2, disculpen. Sí, licenciado. Yo Yo sí, sí. licenciado. licenciado. Yo sí, licenciado. Sí, licenciado. Hay 2 alternativas. Una podría ser que descansemos unos 10 minutos y le entramos aquí mismo, a el derecho mercantil, ¿verdad? Aprovechando que están conectados. Y la otra, si la mayoría no quiere, aunque ya se me salieron bastantes, pero si la mayoría no quiere, entonces yo entro a crear de una vez la actividad de link para efectos de pasarnos siempre dentro de la plataforma Meet a otro link y desarrollamos el derecho mercantil de una vez.
Mejor sigamos Por mí acá. está bien acá, más de una cómodo. vez. Va, Mejor aquí, licenciado, de una vez, ya que estamos conectados, si no de repente nos va a costar después. De una vez, va, licenciado, a lo que te truje va. chincha. Entonces, por favor, 10 minutos, por lo menos para estirar un poco, como dicen los patojos, las canillas. Y por lo menos tomar ahí un poquito de agua y luego pues entramos a lo que es el derecho mercantil 2, que tiene que ver precisamente con el libro tercero de nuestro Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-86, y que, dicho sea de paso, pues desarrolla acerca de las cosas comerciales como tal. Hay que tomar en consideración que una cosa como tal, ¿ya? Óigase bien, una cosa, muchas veces uno la reconoce dentro de aquellos aspectos básicos que tienen que ver precisamente con los bienes, ¿ya? Y un bien, en última instancia, como tal, un bien como tal, ¿ya? Cuando uno dice bien, pasa a constituirse en aquel objeto, ¿ya? Que dicho sea de paso, pues esa cosa, ese objeto del derecho, lo toma alguien, ¿ya? Y al final lo convierte como algo susceptible de apropiación, ¿ya? Y de esa cuenta, ese bien que es susceptible de o es tomado como algo susceptible de apropiación, pasa en última instancia a ser parte del patrimonio de una persona como tal. De ahí, pues, hay que tomar en consideración que los bienes o cosas dentro del tráfico mercantil empiezan a tener ese ámbito de propiedad, siempre y cuando se pueda, ahí sí que pueda ser parte del patrimonio de uno, y desde ahí tiene un efecto jurídico como tal. Entonces, no es solo que el bien sea de utilidad al hombre, no es solo que sea susceptible de apropiación, sino que en algún momento tiene un efecto jurídico como tal. De esa cuenta es que mucha gente no se puede apropiar del aire atmosférico, del sol. Alguien ahí quería venir y generar la propiedad del sol, por ejemplo, o del mar en algún momento. Estas son en algún momento cosas, pasan a ser bienes que son indispensables, ¿ya? Pero al final pueden ser indispensables para la vida terrestre, ¿ya? Pero no, dicho sea de paso, pueden ser objeto de apropiación o ser parte del patrimonio de un sujeto. De esa cuenta, podemos encontrar una diferencia. Un campo, por ejemplo, de cultivo, ¿ya? O aquellas extensiones territoriales que son objeto de producción de algún cultivo. Un estanque, por ejemplo, las máquinas, los muebles, ¿ya? Esos, si bien es cierto, ¿ya? Pueden ser bienes, pueden ser cosas, y desde ahí pueden ser objeto de apropiación. Y ese bien, esa maquinaria, ese campo, esa producción que se pueda venir y obtener, dicho sea de paso, va a ser objeto de apropiación en algún momento. Y ojo, y la apropiación, no por obligación, tiene que ser propiedad. Yo puedo tener los derechos, la posesión, el uso, el disfrute de la cosa, pero el bien no es mío, pero lo puedo estar arrendando, lo puedo tener parcialmente, ¿ya? Y al final esa posesión, esa obtención parcial que pueda tener, entra a generar un elemento de fortuna para el ser humano. Y si es fortuna, es riqueza, ¿ya? Una riqueza económica. Y desde ahí se puede convertir
en algo susceptible, óigase bien, susceptible de apropiación. Bueno, bajo ese contexto, entonces, siempre que exista un bien, que exista una cosa que puede ser susceptible de apropiación, que puede ser susceptible de aprovechamiento de parte del hombre, desde ahí, pues pasamos a encontrar de que pueden existir aquellos bienes que son parte de los patrimonios, del activo o del patrimonio de un ser humano. Y desde ahí es importante entonces empezar a buscar una clasificación de bienes. Y esa clasificación de bienes, ¿verdad?, que en su momento puedan ser objeto de apropiación, esas cosas que puedan ser objeto de apropiación y que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley, ¿ya? Al final, esos bienes, pues uno los puede explotar. Y si están afuera del comercio por su naturaleza, ¿ya?, pues podemos decir que esa posesión exclusiva, ¿ya?, en algún momento por disposición de ley, pueden ser declaradas irreductibles. Y si van a ser declaradas irreductibles, pasan a ser parte de la propiedad de un sujeto. Bueno, de ahí podemos entender entonces que los bienes tienen una clasificación. Y la clasificación, podemos abarcarla inicialmente, una clasificación general de los bienes. Y esa clasificación general de los bienes se le da a aquellas cosas que pueden ser corporales, también pueden ser incorporables, pueden ser derechos, ¿ya? Y desde ahí podemos tener entonces bienes muebles, bienes inmuebles, cuando se trata, óigase bien, de aquellos bienes corporales. Y cuando se trata de bienes incorporales o incorpóreos, como le llaman algunos, esos bienes muchas veces son de dominio público, ¿ya? Y son de dominio público y pueden ser parte de una propiedad entre particulares, ¿ya? Un bien mueble o un bien inmueble, ¿ya?, pasan a ser aquellas cosas que tienen una situación fija. Si tratamos de un bien inmueble, tiene una cosa fija. Si es un bien mueble, puede ser susceptible de traslado de un lugar a otro, ¿ya? Y desde ahí, pues, podemos entonces establecer que nuestro Código Civil, ¿ya?, nuestro Código Civil en algún momento puede venir y no puede venir, viene y regula la posesión de determinados bienes. ¿Alguien tiene por casualidad un Código Civil a la mano? Me gustaría que me ayudara con el 446 del Código Civil. Solo uno. Bueno, aquí es donde uno no sabe. Artículo 446. ¿Mm? Se reputan bienes inmuebles. Se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Muchas gracias, licenciada Guzmán González. Abuso de su confianza. Ayúdeme con el 447 de una vez. Muy bien. Artículo 447. Parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una situación. ¿Por qué es importante llegar a determinar cuando un bien puede ser mueble, cuando un bien puede ser inmueble, cuando algo está adherido a una estructura, ¿ya? Y desde ahí podemos encontrar entonces que siguen siendo bienes corporales, bienes tangibles o corpóreos como tal, ¿ya? Y estos bienes muebles o inmuebles, al final,
serán siempre corporales, serán parte de una estructura adherida a otra, pero siguen siendo algo tangible. ¿Ya? ¿Qué diferencia podemos encontrar? Bueno, un bien mueble susceptible de un traslado a otro. Ustedes tienen una computadora, es un bien mueble, es algo tangible, lo pueden trasladar de un lugar a otro. Ustedes tienen un vehículo, es un bien tangible, lo pueden desplazar de un lugar a otro. Ah, ustedes tienen un bien inmueble, algo adherido a un espacio físico, es tangible, una casa, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes pueden trasladar una casa de un lugar a otro. ¿Aló? Pueden trasladar una casa de un lugar a otro. No, licenciado. ¿Ya? No, licenciado. Ya, bueno. ¿Y qué pasa con las casas prefabricadas? Ejemplo. Las desarman, las quitan y las llevan a otro lado. ¿Se dan cuenta cómo uno cauciosamente puede generar la inquietud? ¿Ya? Entonces sigue siendo un bien mueble, pero mientras, óigase bien, mientras sea adherido a una porción y no se destruye, ¿ya? Y no se destruye, y si para poderse quitar se destruye, pasa a ser un bien inmueble. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque se entra a adherir a una porción. Y digo, ¿ya? Que si no se destruye, entonces, mientras esté adherido a una porción, es un bien inmueble. Pero si ese bien es susceptible de poderse arrancar sin destruir la base de el área o extensión territorial y se traslada y se desarma y se vuelve a armar sin que altere su contenido, pasa a ser un bien mueble. ¿Me explico? Sí, licenciado. ¿No? Queda claro. Sí. Bueno, entonces implica, ¿va? Yo podré tener una casa prefabricada. Mientras esté adherida a una porción de tierra, para mí es un bien inmueble. Pero si en algún momento, sin destruirla, yo puedo desarmarla y trasladarla a otra área, se me convierte en un bien mueble como tal. Siguen siendo tangibles los dos. Ahora bien, ¿ya? Aparte de esos bienes que pueden ser de propiedad privada, también vamos a encontrar una serie de bienes, aquí viene lo interesante, ¿ya? Que pasan a convertirse en bienes tangibles, en bienes muebles. Ejemplo, ¿ya? Aquellas producciones de aguacatejas adheridas a una porción de tierra. Pues es un bien, ¿ya? Que está adherido a la tierra, ¿ya? Y si pertenecen a ese espacio, ¿ya? Mientras no sean extraídas esos árboles o esas plantas, ¿ya? Y mantienen de manera fija y posición, eso se me convierte en un inmueble. ¿Me doy a entender? Con toda confianza, por favor. Porque ya dentro de 3 semanas y media tenemos el primer parcial. Sí, no Licenciado, entendí muy disculpe. bien esa parte, disculpe. Vale. Sí, licenciado, disculpe, ¿puede repetir lo que No dijo tengan ahorita? pena, solo díganme que repita y con todo gusto. Vean pues, tenemos claro que el bien mueble es aquel que es susceptible de tocarse y de trasladarse de un lugar a otro. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Vale. Ahora bien, un bien inmueble es aquel que está adherido a una porción de tierra y que no se puede trasladar y si se intenta se destruye como tal. Ejemplo,
una propiedad hecha formalmente de bloc o de ladrillo o de cualquier otro tipo de material que sea adherido y que para poder retirarse se destruye. ¿Ya? Mientras esté adherido, es un bien inmueble como tal. Y aquí viene, sigue siendo tangible como tal. Por lo tanto, es un bien corporal, corpóreo. Una producción, aquí ya viene, una producción de aguacatejas, de nectarina, de, pues si quieren ¿cómo se llama esta semilla? Macadamia, ¿ya? De palma africana, por ejemplo. Si se quiere sacar la planta y se traslada a otro lado, muchas veces se muere. Entonces, pasa a ser un bien inmueble mientras esté sembrada la planta. Esos son bienes inmuebles. Aquí va la situación. Ejemplo, impuesto único sobre inmuebles. Alguien tiene un lote y no tiene nada construido. ¿Por qué les van a cobrar impuesto? Ah, no, que tiene su terreno. Momento, ¿ah? La ley es impuesto único sobre inmuebles. Y ahí no hay nada construido. Entonces es un terreno. Y como la ley no especifica qué es el inmueble como tal, dentro de la misma ley el legislador dejó ese vacatio legis, ese vacío de ley, entonces no queda más que atendiendo a la ley del organismo judicial, artículo 10 y 11, que tiene que ver con la interpretación y la forma de aplicar las leyes, pues uno se va al diccionario de la Real Academia Española. Y en ese momento uno encuentra que el inmueble es todo aquello adherido a una porción de tierra. Y un terreno es todo aquello, ¿verdad?, que pertenece a una superficie y que no tiene algo adherido. Entonces, si alguien va a vender un terreno y no tiene nada adherido, no tendría por qué pagar IUCI. Y sin embargo les exigen, y sí, dicen todos si van a pagar el impuesto. Mientras que si ese terreno tiene una plantación, ejemplo, de níspero, de macadamia, de aguacatejas, de café, ya tiene algo adherido. Y por ser producciones permanentes, ese tipo de árbol se convierte en un inmueble, en algo adherido a una porción de tierra. Ahí debe pagar IUCI. Antes no. Entonces, no solo es una estructura de vivienda la que hace que se convierta en un bien inmueble. No, una plantación permanente hace que ese bien sea inmueble como tal. Ahora sí, y si hay alguien que no, con toda confianza que me lo diga. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, el licenciado Hoy sí, Farfán, licenciado, digamos, gracias. licenciada Pinto. Bueno, licenciada Farfán está cenando. Bueno, ¿qué pasa al final, no? Encontramos que esos bienes corporales pasan entonces a constituirse en bienes que pueden ser muebles o inmuebles como tal. Pero también existen aquellos bienes que son incorpóreos, aquellos bienes que no son tangibles al tacto del ser humano. Una marca, una melodía, un olor, un sabor, siempre y cuando no sea, ejemplo, polvo, que pueda venir y diluirse. Entonces hay que tener especial cuidado,
porque la brecha ahí es mínima en un bien del gusto, del sentido del gusto, pero de ahí todo lo demás, el olor puede llegar, lo visible se da, el audio se da. Esos son bienes incorporales o incorpóreos. Van ustedes en una carretera y ven una M grande amarilla. Lo primero que dicen, ahí está aquel payaso que en la antigua dicen que cambia la pierna de un lado para otro. O van y encuentran en algún momento un anuncio y escuchan tierno, jugoso y crujiente. O van y por ahí pues hay un anuncio que es ya sea visible, como podría ser el logo de una gasolinera o de un negocio, en donde al final, aquí viene lo interesante, ¿va? Al final, ese tipo de logo, ese tipo de bien, le permite a uno en algún momento asociarlo a los sentidos como tal, menos al tacto, menos al gusto, pero sí visible, auditivo o bien olfativo como tal. Y de ahí podemos encontrar entonces que esos son bienes incorpóreos, incorporables, no tangibles, pero sí susceptibles a los sentidos del hombre como tal. Encontramos la diferencia ahí entre un bien mueble y un bien inmueble, señores, compañeros, compañeras. Por mi parte, sí, gracias. Bueno, solo... Sí, licenciado, gracias. Sí, Bueno. gracias. Bueno, entonces esto nos lleva a diferenciar los bienes corpóreos con los bienes incorpóreos como tal. Sabemos, insisto, que los bienes corpóreos pasan automáticamente a ser aquellos tangibles y susceptibles de un lugar a otro. Los incorpóreos son los que son intangibles y únicamente son objeto de los sentidos del ser humano o del hombre como tal. Hay que tomar en consideración que ese tipo de bienes incorporales dentro del derecho existe una serie de categorías, ¿ya? Ejemplo, hay cosas que al final nos llevan a que alguien es creador de un proceso de producción. Ojo, un proceso tiene las fórmulas, tiene todo un procedimiento, tiene la capacidad de poder desarrollar una composición o de haber inventado algo. Esos bienes son incorporales. Y ojo, son susceptibles del tráfico jurídico porque alguien puede apropiarse de una marca, alguien puede apropiarse de un nombre comercial como tal. Y esos son bienes incorpóreos como tal. Alguien puede tener una patente que es objeto, aquí ya viene lo interesante, ¿ya? De un proceso de producción, de una formulación. ¿Quién no quisiera tener la patente de la Coca-Cola? ¿Quién no quisiera tener la patente de ese saborín que le echan al disque tierno, jugoso y crujiente? ¿Va? Una pierna así, como que tuviera polio, la condenada, le dan a uno ahí en esos restaurantes. Entonces, al final, ese tipo de situaciones nos llevan a que, ¿verdad? A que tiene un efecto jurídico, ¿verdad? El patentar, el tener ese tipo de propiedad o de posesión, y las marcas, los nombres pueden ser objeto de compraventa, pueden ser objeto de gravamen, pueden ser objeto de embargo, pueden ser objeto en algún momento pues de una propiedad como tal, incluso de donación, ¿verdad? Son transferibles como tal. De ahí, entonces, podemos ir encontrando que hay cosas mercantiles que incluso, ¿verdad? El mismo código de comercio regula. Si alguien tiene un código de comercio a la mano, ayúdeme. Artículo 4, por favor.
podemos encontrar cuáles son las cosas mercantiles. A ver, artículo 4. Artículo 4. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles. Numeral primero, los títulos de crédito. Numeral segundo, las empresas mercantiles y sus elementos. Numeral tercero, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, la empresa y sus elementos. Cuando uno revisa el 655 del Código de Comercio, ahí empieza uno a encontrar una serie de aspectos relacionados con las empresas. Cuando uno se va al 385, va y encuentra todo lo relacionado a los títulos de crédito. Ahí se parte de esas cosas mercantiles. ¿Ya? Cuando uno se va a la ley de propiedad intelectual, cuando uno se va a la ley de derechos de autor y conexos, empieza a encontrar patentes de invención. Aquellos derechos que no son tangibles, pero que la OMPI, o sea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ha obligado a que muchos países legislen al respecto. Y de ahí podemos ir encontrando entonces que ese tipo de cosas, muchas veces, si hablamos de una empresa, si hablamos de títulos, todo pasa a ser algo bien mueble como tal, susceptible de traslado de un lugar a otro. Si hablamos de patentes, de propiedad intelectual, de propiedad industrial, estamos hablando ya de bienes intangibles. Pero aquí ya viene, la representación en una patente, óigase bien, por la representación del derecho dentro de una patente, de esa partitura, de ese proceso de invención, de esa marca, de ese nombre comercial, de ese cliché o esa figura, esa patente se convierte en cosa mercantil, aun siendo un bien intangible como tal. Me detengo. ¿Queda claro ese punto? Lick, disculpe, el fundamento para bien inmueble e inmueble, eso está en... ¿De cuál? Perdone. De bien inmueble y bien mueble. Ajá. Código Civil. Código Civil, ¿verdad? Sí, Código Civil. Revise, hay varios articulados, aparecen desde el 451 hasta el 455. Recuerdo que hay una serie de especificaciones sobre determinados bienes en nuestro Código Civil. Aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, qué posición temporal que se pueda venir y enmarcar dentro de ese contexto. O el 446 que ya le habían dado lectura y 447, incluso yo me atrevería a agregar el 445 dentro de, ¿ya? Y en esa clasificación... Perdón. En el 445 de los bienes inmuebles y el 451 de los bienes muebles. Ajá, gracias. Entonces, ahí puede uno encontrar en el articulado del Código Civil todo lo relacionado a ese tipo de bienes como tal, ¿ya? Habrán algunos otros regulados siempre dentro del Código Civil más adelante, como por ejemplo que se pueda dar con aquellos bienes que son consumibles, ¿ya? Aunque hasta donde recuerdo, el derecho civil, si bien es cierto, desarrolla lo relativo a esas cosas consumibles, que pueden ser consumibles en un primer uso o bien que pueden ser cosas no consumibles. Y cuando digo en primer uso hay bienes que uno compra, se alimenta y ahí concluyeron. Pero hay bienes que uno compra, los transforma y entra a crear otro bien como tal. Entonces tenemos que ir separando esa diferencia entre uno y otro como tal. Esperaría ahí con la ayuda de la licenciada Guzmán Pérez, licenciada Farfán, el haber encontrado el 445, dijo el 451. ¿Ya? ¿Estamos ahí?
Sí, gracias. Bueno, atendiendo entonces, tenemos, insisto, bienes muebles, bienes inmuebles que siguen siendo bienes corpóreos. Y aparte están los bienes incorpóreos como tal, los no tangibles, ¿ya? Y por otro lado vamos a encontrar aquellos bienes fungibles. ¿Qué es un bien fungible? ¿Ya? Es todo aquel bien que puede ser sustituido por otro, de la misma especie, calidad y cantidad como tal. ¿Ya? Bienes fungibles. ¿Ya? Entonces, si ese tipo de bienes pueden ser sustituidos, ¿ya?, por otros de la misma calidad, especie y cantidad, pues yo aquí pondría, ¿qué sucede si ustedes me dan a guardar o bajo custodia un bien, un bien mueble? Pero cuando digo un bien mueble puede ser, ejemplo, una cadena, una pintura. Y resulta ser de que, pues yo me garantizo a custodiar el bien, pero resulta ser de que dentro del proceso, por A o B circunstancia, me lo roban. Entonces, aquí pasamos. ¿Quieren que sea un bien fungible o un bien no fungible? Si ustedes me dicen, es un bien no fungible, me perjudicaron. Como dicen los patojos, me fregaron. ¿Por qué? Porque debo de buscar un bien que sea totalmente idéntico, con las mismas cualidades, con el mismo tamaño y todo, para reemplazar el que tenían ustedes. Aquí, pues yo dejaría un vehículo, por ejemplo, marca, modelo, color, condición, ejemplo, de agencia. Me lo van a guardar temporalmente. Y por A o B circunstancia, se da. Se convierte en un bien no fungible cuando ustedes me dicen, yo necesito mi vehículo del año, de cierta cantidad de kilómetros, de tal color, tal marca, tal modelo. No me queda más que venir y comprar otro para poder entregárselos. Eso se convierte en un bien mueble no fungible, ¿ya? Mientras que pasa a ser fungible si ustedes me dejaron el famoso vehículo y luego me dicen, bueno, mire, a mí no me importa, yo quiero la misma especie, la misma calidad y la misma cantidad. A mí el vehículo me costó 100,000 quetzales, era modelo 2015, y yo lo que necesito son los 100,000 quetzales. Ojo, no les di el vehículo, pero tuve que ver de dónde sacaba los 100,000 quetzales para poder sustituir el valor económico del vehículo. Eso es un bien, óigase bien, fungible como tal, el que puede ser sustituido en cantidad, calidad y especie. Puede ser distinto. ¿Ya? No es obligación entregar el mismo bien. Es obligación entregar el mismo bien con las mismas características. Ya no es, deja de ser fungible y se convierte en no fungible como tal. ¿Tenemos claro esto? Licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Bueno, si tenemos claro entonces, ya existe una segunda clasificación. Ya vimos la primera clasificación, bienes muebles, bienes inmuebles, que son bienes, óigase bien, corporales. Y tenemos los bienes incorporales, primera clasificación. Segunda clasificación, bienes fungibles y bienes no fungibles como tal. Ahora bien, hay bienes también que son consumibles en su primer uso. Y hay cosas que no son consumibles. Cuando hacemos alusión a esos bienes consumibles de primer uso, son aquellas que se agotan, aquellas que se extinguen en el primer momento en que se usa. Un ejemplo claro de esto es un comestible. Se lo comieron, ahí se terminó. Pasa a ser un bien consumible en primer uso.
Mientras que las cosas no consumibles son aquellas que permiten el uso reiterado y constante de ese bien. Un ejemplo, una herramienta, un ejemplo, un mueble, un ejemplo, el vestuario como tal. Esos pasan a ser bienes no consumibles. Son de uso, mas no consumibles, porque no se extinguieron en esa primera usada. ¿Ya? Entonces, encontramos una tercera clasificación de los bienes, ojo, consumibles en su primer uso y los bienes no consumibles como tal. ¿Alguna duda ahí? Todo claro, Lick. No, Lick, todo No, bien, gracias. licenciado. Bueno, tenemos también que hay bienes que tienen dueño conocido, por ejemplo. En pocas palabras, es un bien cierto, o sea, con dueño cierto, una persona específica. Ejemplo, la licenciada Najarro Rodríguez es dueña de una parcela en Santa Ana. Todos saben que esa parcela le pertenece a la licenciada Najarro Rodríguez. Mientras que hay bienes cuyo dueño se ignora, aquellos bienes que en algún momento se consideran vacantes, aquellos bienes que en algún momento por la misma naturaleza del objeto, ¿ya?, podrían, pues, decirse que se ignora al propietario como tal. En ese momento podemos encontrar, ya dentro de una diferencia bastante específica o marcada, que los bienes cuyo dueño es conocido son aquellos bienes que pertenecen a una persona individual o jurídica. Bienes que en algún momento, pues, específicamente se sabe quién es el propietario. Y aparte, vamos a encontrar aquellos bienes, ¿ya?, cuyo dueño se ignora. Esos bienes muchas veces se consideran vacantes. Y por la misma naturaleza, ese puede ser un objeto que al final es de propiedad privada, que en algún momento se puede impedir que se pueda tener otro tipo de dueño como tal, ¿ya? Pero pues el bien ahí está. Ejemplo, hay áreas, principalmente terrenos, que uno ve que en algún momento, en ningún momento, ni los visitan, ni los habitan, ni los cultivan, ni los explotan como tal. Y muchas veces se cree que no se tiene propietario. ¿Quién es el dueño de ella? A saber. Entonces pasan a ser bienes de dueño no conocido, propiedades que donde no se tiene la certeza jurídica de quién pueda ser el propietario. Ejemplo, primera calle del Chajón, sentido contrario. Óigase bien, sentido contrario, donde están los juzgados de turno. Ahí había una propiedad que hasta en los almanaques salía. Esa propiedad, hace muchos años, se decía que tenía un dueño que era conocido, un dueño cierto, que era un extranjero. Casualmente, pues asesinaron al extranjero y nunca se supo de alguien más, y de esa cuenta en algún momento existió el riesgo incluso de quererse posesionar de ese tipo de inmuebles. Y de ahí que ustedes encuentren muchas veces letreros donde dice esta propiedad no se vende, no se deje engañar. ¿Por qué? Porque nadie conoce al dueño y el dueño no se aparece y no le interesa. Entonces pasa a ser, en teoría, una propiedad vacante, en teoría. Pero en el fondo ahí están los propietarios, pero no se dan color quiénes son. Entonces esos son dueños
ahí sí que se ignora, dueños inciertos, dueños que se ignora realmente que ellos sean los propietarios, aun y cuando les esté llamando dueños como tal, ¿ya? En ese contexto, entonces, encontramos aquellos bienes cuyo dueño es cierto y conocido, y aquellos bienes donde el propietario o el dueño es incierto, donde se ignora quién sea el propietario como tal. Y dentro de esta clasificación podemos encontrar también a aquellos dueños, óigase bien, ¿ah?, que si bien es cierto, pues perdieron algo, ¿ya? Alguien se encuentra un bien, ¿ya? Alguien encuentra, ejemplo, un semoviente y nadie, no aparece dueño como tal. Alguien encuentra una valija con dinero y nadie la está reclamando. Y esos bienes perdidos o esos bienes abandonados pasan a ser denominados como bienes monstrencos como tal. Monstrencos, como que se tratara de monstruo, pero es monstrenco como tal. Esos bienes no tienen propietario, nadie aparece, fue un bien abandonado, un bien perdido como tal. Estamos ahí con esa clasificación de bienes de dueño cierto, de dueño no conocido y bienes monstrencos. Sí, licenciado, solo una Licenciado. consulta. Los monstrencos pueden ser inmuebles, muebles o semovientes, dijo, ¿verdad? Sí, casi bueno. siempre, le voy a ser honesto, casi siempre un bien para que sea monstrenco tendría que ser un bien mueble. El bien inmueble es discutible y le voy a contar. Está el caso de esa casa. ¿Qué pasa cuando no hay una masa de herederos? Cuando no hay alguien que pueda suceder la propiedad de alguien que era legítimo propietario o dueño de ese bien, ¿ya? Pues hoy en día, bueno, no hoy en día, desde la institución de nuestro Código Civil, esos bienes pasan a ser propiedad, en este caso, de las universidades del país, ¿ya? Ese bien que le menciono, ¿ya?, para conocimiento de todos, en teoría, hace muchos años, allá por 1980, la Universidad de San Carlos debió de haber reclamado la propiedad sobre dicho bien. En aquel entonces únicamente funcionaban 3 universidades acá en el departamento. Estaba la Universidad de Rafael Andívar, la Universidad del Valle y la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese momento se debió de haber declarado la vacancia de sucesores o de masa hereditaria y debió de haberse reclamado la propiedad. Como las autoridades universitarias en ese momento, nadie decidió venir y realizar el reclamo, fue quedando. Pero ojo, nunca se declaró monstrenco, porque por ley le pertenece a las instituciones. Luego vino una serie de universidades que si hoy en día el conjunto de universidades, hasta aquellas de cartón, aquellas que solo tienen un nombre y venden los títulos, ¿ya? Hasta ellos ahora tienen derecho a un pedacito de esa área. Entonces, ya con todas las universidades que funcionan, hoy lo que le puede tocar a la San Carlos es una Bartolina, ¿no? Un espacio de una Bartolina, unos 50 por unos 50. Porque aparece otra que la Universidad B, que la Universidad C, D, E, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, ahí no podemos catalogarlo como monstrenco, porque hay herederos. Cualquier finca, cualquier bien inmueble, cualquier terreno, ¿ya?, que en algún momento no tenga más herederos, por ley le corresponde a las universidades de este país. ¿Estamos ahí, licenciada Pinto? Sí, licenciado, gracias. Bueno,
Nos quedamos entonces con que los bienes monstrencos en su mayoría pasan a ser bienes muebles. ¿Ya? Alguna categoría de bienes muebles, porque no todos. Muchas veces uno se puede apropiar como de un bien. ¿Y por qué? Hay que dejarlo claro. Un vehículo. Un vehículo uno lo puede encontrar abandonado, pero uno no se puede apropiar de esto y decir que es un bien monstrenco. Pero ¿qué pasa si encuentra una maleta de dinero? ¿Qué pasa si encuentra una maleta con oro? ¿Qué pasa si en algún momento encuentra un semoviente? Y no hay propietarios. Entonces, en ese momento, o alhajas o ropa, bienes que al final no son tan fácil de poder identificar, como sí sucede con un vehículo. Si usted se encuentra una carreta con herramienta y nadie la reclama, usted pasa a ser la propietaria de un bien monstrenco. Pero si encuentra un vehículo, no se puede apropiar del vehículo. Tiene un registro, tiene una clasificación y por lo tanto desde ahí se puede conseguir el desplegado para saber quién es el propietario como tal. Entonces, no todos los bienes muebles pueden ser susceptibles hoy en día de ser catalogados como bienes monstrencos. Antes se encontraba una carreta y nadie la reclamaba. Antes uno podía encontrar una bicicleta y nadie la reclamaba. O cualquier otro tipo de bien que no sea objeto de inscripción y registro. Entonces, en ese momento, usted pudo haberse encontrado acciones al portador de una sociedad. Hoy ya no existen. El 55-2010, ley de extinción de dominio, ahí en el artículo 72, eliminó las acciones al portador y únicamente quedan hoy en día las acciones, óigase bien, nominativas como tal, nombre y apellido. Entonces, no todos los bienes pasan a ser monstrencos, por favor. Para eso, para que no nos vayamos a quedar con que en algún momento sí, pero dijo que eran bienes muebles. Sí, pero no todos los bienes muebles hoy en día. ¿Estamos ahí, licenciada? Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿alguien más que tuviera dudas? Si no, yo sigo. Lic, perdone. Sí, licenciado Manuel de Jesús, gusto de verlo. Gracias igualmente. Lic, si un vehículo es sujeto de inscripción en el registro correspondiente, ¿es mueble o es inmueble? Es mueble, porque la característica de los bienes muebles es que pasan a ser trasladados de un lugar a otro, como tal. Sigue siendo un bien corporal, un bien mueble, como tal. Un arma es objeto de inscripción. Un mausoleo es objeto de inscripción. No se puede trasladar de un lugar a otro. Pasa a ser un bien mueble, un bien corporal inmueble, disculpe, un bien corporal inmueble. ¿Estamos ahí? Bueno, también vamos a encontrar aquellos bienes de dominio público. Los bienes de dominio público, aquí hay que tener especial cuidado. Esos son todos aquellos que le pertenecen al Estado, a los municipios como tal, y se pueden dividir en bienes de uso público común y de uso especial. Entonces, aquí encontramos ya otra clasificación de bienes. Bienes de dominio público, que pueden ser de uso, aquí está lo interesante, ¿verdad? Público, común y de uso especial. A ver, un bien de uso público común. ¿Qué pasa con una carretera? Ese es un bien. Y ojo, es público y es de uso común. ¿Qué pasa con, aparte de la carretera, las calles, con los parques, con las plazas? ¿Verdad? Siempre y cuando un parque, una plaza, un camino no sea privado,
de propiedad privada pasa a constituirse en un bien nacional de uso común. ¿Y por qué digo que una cae? ¿Qué sucede hoy en día? Ahorita le doy la palabra. ¿Qué sucede hoy en día con aquellas residenciales? Tienen sus áreas de acceso, sus calles, sus parques, sus áreas verdes, ¿ya? Pero está circulada la colonia. Ojo, no es de uso común, público, es privado como tal, ¿ya? A ver, licenciada Farfán, yo creo que levantaba la mano. Sí, disculpe, y así como las banquetas, porque esas están registradas, o sea, esas son del propietario del inmueble, Sí, pero es parte. son de, Discúlpeme, pero son de diga. uso público, Bien, la banqueta es de uso común, ¿ya? común. Aquí hay que tomar en consideración una banqueta, por ejemplo, dentro del desarrollo de las grandes, bueno, las urbes o las civitas, como decían los romanos, la legislación siempre deja normado que los propietarios tendrían que dejar cierta extensión. Algunos piden 40, otros 50. Muchos años atrás alguien dejaba hasta banquetas de 1,5 metros para efectos del desarrollo, ¿ya? Pero esas banquetas se convierten precisamente en un acceso público común, ¿ya? Que si bien es cierto, óigase bien, el propietario se desprendió y tiene que construir de cierta medida hacia adentro, ya desde ahí está cediendo la posesión a los municipios como tal, ¿ya? Y hay algo interesante, hay banquetas que no siempre, ojo, no siempre el propietario cedió la extensión territorial, ¿ya? Hay caminos que en algún momento los mismos municipios, las autoridades de esos municipios han construido precisamente el tema del rodamiento o banqueta como tal, ¿ya? Acabo de pasar por un municipio donde aparte de la banqueta todavía están generando una especie de pasamanos, ¿ah? Es increíble la cantidad de pilares que están incluyendo entre la pared del vecino y hacia la calle para que los menores o los adultos no se bajen de la banqueta y no corran algún riesgo. Es una inversión del municipio como tal, ¿ya? Entonces, hay áreas a partir de finales de 1980, la mayoría de desarrollo inmobiliario pues obliga a que en los distintos municipios se exija por lo menos 40 centímetros de banqueta, ¿ya? Y esto es, ¿por qué? Porque el camino era un poco angosto y automáticamente, pues con la banqueta se accede un poco más. Hay banquetas que construían los desarrolladores inmobiliarios, hay banquetas que construyeron en algún momento los propietarios y hay muchas banquetas que construyen las autoridades del municipio. Entonces, ya Como lo que se homologando. hizo a carretera del Panorama, ¿no? Perdón. Como, podría ser un ejemplo como lo que se construyó en carretera del Panorama, la vía, ¿cómo se Sí, llama? bueno, por ejemplo, ciclovía. La ciclovía, eso. Ajá, vaya, la ciclovía esa está administrada públicamente. Es una inversión pública, ¿ya? Entonces, ese tipo de rodamiento pasa a ser un bien de dominio público, de uso común, como tal, ¿ya? Así como usted menciona el tema de Panorama, yo no sé si se recuerdan que hace un par de años un loco en una ciclovía de la ciudad capital metió un BM y se fue como quiso por toda la ciclovía, ¿ya? Y por eso fue sancionado, porque estaba haciendo mal uso de un bien de dominio público de uso común, que es para peatones y para gente con bicicleta y no para vehículo de 4 ruedas como tal. Entonces, empieza, ¿va? Hay parques. Y cuando digo parques,
Hay que tener especial cuidado. Ejemplo, el de dominio público y de uso común, cualquier parque de cualquier municipio. Pero ¿qué pasa con el parque acuático? ¿Qué pasa con el parque del IRTRA? No son parques recreativos. Esos no son de dominio público, de uso común. Porque todo mundo para poder hacer uso debe de pagar determinada cantidad de dinero. Indistintamente que parte de los fondos, ejemplo, ¿ya? De las cuotas que van para lo que es INTECAP, lo que es Seguro Social e IRTRA, ejemplo, ¿ya? Pues fueron a parar a ese tipo de instituciones como tal. Si alguien Sí, levantaba pero la de mano, dominio público, sí, disculpe. ¿perdón? De dominio público, sí, pero privado. Sí, sí, no de uso común. ¿Ya? Entonces ya ahí hay privatización. ¿Ya? ¿Por qué? No pasa a ser de uso común porque ahí cualquiera entra, sale. En los parques puede entrar siempre y cuando se pague. Y muchas veces hay esta restricción porque, yo no sé si se recuerdan, pero hay temporadas en que solo X, antes era por cédula. Todas las cédulas, por ejemplo, A1 podían entrar. La B2, la C3, la D4 y así sucesivamente. ¿Va? Entonces, hoy va el último prefijo del documento personal de identificación. ¿Ya? Podrán entrar todos los 0, 100 en adelante. ¿Ya? Entonces, eso es una privatización. Indistintamente que cualquiera que pueda pagar entre. Es cualquiera, está abierto al público, sí, pero no a cualquier público. Entonces, debe pagar, sí. Entonces, ojo, es de uso privado, es uso público, pero privado. Porque si paga, entra, si no, no. Mientras que en la calle usted pasa. Y por eso es que se alega ahora tanto con las autoridades de la antigua Guatemala. Por el tema del cobro de parqueo. Hay otros municipios, para dejar de lado nuestro municipio, hay otros municipios, por ejemplo, vayan a Pana, a la fuerza, pues, a la fuerza les cobran la entrada a lo que es el municipio. Y eso es prohibido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las calles tienen un mantenimiento. Sí, que es el municipio. Pero hay una asignación presupuestaria. Y ahí cayó su IVA, su impuesto sobre la renta y el de cualquier otro ciudadano. ¿Ya? Entonces, sí pasa a ser un bien de dominio público. Ahorita le doy la palabra al licenciado Jauría. Pasa a ser de dominio público, pero de uso común, calles y caminos que no tienen ningún tipo de restricción. Y dominio público privado, aquellos que pueden entrar siempre y cuando el que pueda pagar como tal. A ver, licenciado Jauría, dígame. Buenas noches, licenciado. Y así como en el caso de la autopista de Escuintla que se quiere privatizar y ya se quiere cobrar un peaje, ¿ahí será que existe alguna violación hacia los derechos o si ese procedimiento sería legal? Pues desconozco el procedimiento que están utilizando para la adjudicación. Lo que sí le puedo decir es que es una clara privatización de un bien público común, ¿ya? Que es exactamente lo que se hizo en la autopista Palín-Escuintla, ¿ya? Y penosamente, pues la mayoría de nuestros gobernantes se han dado a la tarea de ir y formar empresas en México y de ahí vienen compañías mexicanas a participar en las licitaciones y adjudicaciones de ciertos proyectos y que dicho sea de paso, lo único que sirve es para lavar dinero de los deshonestos políticos y que llegan a nuestro país. Y por otro lado, ojo, entran a perpetuarse en el cobro, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerdo, Palín, Escuintla, en este caso, la adjudicación era para 25 años.
Se supone que en 25 años la compañía ya había logrado su presupuesto y recuperar. Y que automáticamente pues iba a quedar. Y no, sencillamente ampliaron. Y esa ampliación de más tiempo, lo único que viene es a degenerar el cobro hasta ridículo del porcentaje que le corresponde al Estado de Guatemala. Entonces, han visto negocios, estos deshonestos, para efectos de poder garantizar un retiro con cierta estabilidad económica. ¿Ya? Y no es solo autopista. Hay una serie de negocios por el estilo. Las rampas de la portuaria. ¿Ya? Ejemplo, la compañía de agua en Guatemala. Y ellos fueron bien bajo la administración esa del señor y que ahora el hijo, pues posiblemente sea candidato a presidente. ¿Ya? El que le decían mono de oro. ¿Qué pasa con la compañía de la empresa eléctrica? ¿Qué pasa con la telefónica? La empresa, pues, Guatel en su momento, sí, Guatel en su momento, Telgua después. ¿Ya? Entonces, hay una serie de vicios que de esos bienes, cualquiera me dice, sí, ese está hablando charadas, pero antes no teníamos teléfono. Sí, pero Maquiavelo dijo, el fin justifica los medios. Asfixiamos a la gente y luego en el negocio se libera y todo el mundo feliz. Hoy en día lo que se pelean es el uso de frecuencia, el nivel, óigase bien, de tecnología. Todo el mundo inicialmente con los famosos teléfonos de cable. Hoy ya teléfonos de tercera y cuarta generación, pero ya todo el mundo se empezó a pelear por la quinta generación. ¿Ya? Entonces, eso implica uso de satélites, uso de más banda y por supuesto encarece una serie de productos. Ya solo faltaba que la gente que también es un monopolio en la distribución del combustible y del gas butano, que es ridículo que dos familias, ay sí, pero es que uno es Zetagas y el otro, no hombre, es la misma chara, Tropigas y lo otro es la misma familia Thompson. Entonces, al final pasa a ser monopolio. El pollo, monopolio. La energía eléctrica, monopolio. El azúcar, monopolio. Los bancos, monopolio. ¿Ya? ¿Y qué establece nuestra Constitución en cuanto al monopolio? 130. El Estado debe de liberar ese tipo de monopolios. Entonces, las carreteras, los supermercados, ahora clasificados, ¿verdad? Así que fui a Walmart, sí, perfecto, ¿eh? Un monopolio. ¿Por qué? Y hay una estratificación. Vayan ustedes a un Walmart entre un stand y otro, por lo menos 2,50 metros, a veces 2 metros mínimo. Vayan a un país, pero de los que quedaron, por el estilo, 2 metros. Vayan a una despensa, ya hay 1,5 metros. A esas Max, me refiero a las Max. Van a la despensa familiar, 1 metro. Van a la bodegona, 50 centímetros. Entre un stand y otro. Entonces, ojo, sí, es dañino para el desarrollo de este país. Para los empresarios, para la oligarquía propietaria, es beneficioso, obviamente. No creo yo creo que lo confundí más. Me disculpa si lo hice, licenciado Jauria, pero penosamente esos bienes son muy codiciosos como tal. Bueno, no sé si hay algún comentario. Yo no tengo la última palabra. También escucho posturas. Yo podría estar confundido y no quiero generar dogmas como tal. Así que sin pena, comentarios. Licenciado, muy buenas noches, gusto de saludarle. Muchas gracias, licenciado Mota. Perdone, licenciado, fíjese que, pues, para enriquecer un poco, yo le quería hacer una pregunta.
Solo permita que me voy a parquear, Lick, ahorita le hablo, ¿eh? Bueno. ¿Alguien más, señores? Si no, pasamos a los bienes nacionales de uso no común. Lick, perdone, yo solo le iba a preguntar que si, pues, la señal para televisión es del Estado o ya está privatizada. Está privatizada. Ya. Y parte de la privatización es la famosa Superintendencia de Telecomunicaciones. Esa superintendencia adjudica lo que en el que es 121 de la Constitución Política, en donde aparecen los bienes del Estado. Si mal no estoy, en el último inciso, que creo que es H o CH creo que es. Ahí se establece las frecuencias electroatmosféricas. Y esas frecuencias electroatmosféricas tienen que ver con el uso precisamente de la banda en donde funcionan televisiones, tanto nacionales como privadas, radios nacionales como privadas, la banda marítima, la banda aérea. Hay un espacio ahí todo sucio, que hay mucha interferencia y que pertenece a las frecuencias de uso común, como lo es un radio aficionado. De hecho, sea de paso, soy Radio Guatemala 1835. El uso de la banda para efectos del internet, de los teléfonos, ¿ya? Todo ello es en función de uso de banda. Y atendiendo al ancho de la banda, así es el nivel de tecnología. Y así, por supuesto, es el nivel de cobro. ¿Quién adjudica el uso de esa banda, que es como ver un metro y cada línea es 1 milímetro y es una serie de frecuencias? Pues las autoriza la Superintendencia de Telecomunicaciones del Estado a través de una subasta. ¿Ya? Y de ahí, ejemplo, trate usted de comprar una frecuencia para colocar una radiodifusora comercial privada. Tiene que entrar a una subasta. ¿Ya? Y empieza el monopolio. ¿Quiénes pueden pagar? Empieza uno a encontrar determinadas familias que son las únicas que pueden pagar como tal. ¿Estamos ahí, licenciado Mota? Muy fino, licenciado, gracias. Bueno, a ver, licenciada Mendizábal, cuénteme. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches. Antes de que usted pasara a los bienes nacionales no comunes, Lick, yo quería preguntarle si nos podría dar algún ejemplo de los de uso especial. Uy, ¿cómo así de uso especial? Usted nos dijo que los bienes de dominio público se dividían en dos, en uso público común y en uso especial. Uso no común, que es lo que vamos a ver ahorita. Ah, gracias, Lick. Ajá, no tenga pena. Bueno, dejamos de lado entonces los bienes nacionales de uso común, insisto, carreteras, parques, plazas, que no tengan ningún tipo de restricción. Si tienen restricción, ya es de uso común, ojo, perdón, es bien público de uso privado como tal. Y aparte vamos a encontrar aquellos bienes de uso no común, que son bienes nacionales. Estos son aquellos que van a estar destinados al Estado, a las municipalidades o a aquellas entidades descentralizadas, ¿ya? Y que dicho sea de paso, pues la misma ley en su momento les va a proteger. Ejemplo, los impuestos. ¿Ya? Cualquier impuesto, ¿ya? Cualquier ingreso fiscal o municipal, ese es un bien nacional de uso no común. ¿Ya? Le pertenece al Estado, le pertenece a las municipalidades. Ejemplo, también podemos encontrar el subsuelo, los nacimientos de hidrocarburos, los minerales antes de ser extraídos como tal. Y aquí no importa si es un mineral de sustancia orgánica o inorgánica, siempre que pertenezcan a estos, automáticamente, aquí ya viene, pasan a ser bienes nacionales de uso no común.
¿ya? Hay aquellos excedentes dentro de las propiedades rústicas. Esos excedentes, si alguien no inicia una corrección que cuesta muchas veces en tiempo y en dinero, para efectos de poder quedarse con una extensión de tierra que se sale, óigase bien, que se sale de las medidas de posesión de un terreno o de una finca de alguien, esos excedentes son parte del Estado. Y muchas veces lo que se tiene que hacer es, obviamente, tener la posesión pacífica, iniciar un proceso de titulación supletoria y para efectos del proceso de titulación supletoria debe de existir un acta y una autorización municipal en donde el síndico, que es el representante legal y judicial de la municipalidad, debe de ir y rectificar medidas. Y menciono, el síndico, primero. El alcalde tiene la representación administrativa y jurídica, más no legal. ¿Ya? Yo he visto por ahí algunas resoluciones de un alcalde muy cercano, ¿ya? En donde, pues, es increíble, ¿va? Otorgó mandatos para representar. Si uno quisiera, lo bota del cargo, ¿ya? Está realizando una acción contraria al 12-2012, el Código Municipal, a la ley. ¿Por qué? Porque la ley es clara, norma, efectivamente, que el representante, óigase bien, ¿verdad? Judicial de la municipalidad pasa a ser el síndico primero, no el alcalde. Él es administrativamente es el representante, ¿ya? Como tal. Y habrán algunos hechos legales, no judiciales, demandan o emplazan a la municipalidad. ¿Por qué voy a mandar a un asesor? ¿Por qué voy a mandar, el alcalde va a nombrar a su representante porque no puede estar yendo él? No, momento. Esa es función del síndico. Hay que tener especial cuidado con ello. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esas extensiones adicionales, por fuerza, en el municipio donde corresponda, el síndico debe ir, cotejar las medidas, pegar la rectificación, evaluar, y hoy en día, no solo el síndico, se debe tener también el dictamen del registro de informático catastral, del RIC, el plano y el excedente. ¿Por qué? Porque el RIC nació a la vida jurídica para darle posesión, no solo darle posesión a la certeza jurídica de la tierra como tal. Esta clase de administración pública está mejor, no sé a cuál se refiera, licenciado Fuentes, ¿ya? Al final, pues, yo solo me refería a lo que la ley establece y a los vacíos que he visto en algunas situaciones que, pues, no soy yo la parte interesada y que obviamente van contrarias a la ley, ¿ya? Bueno, dentro de esos bienes públicos nacionales que son de no uso común, entonces, esas extensiones adicionales de tierra rústica le pertenecen al Estado, ¿ya? Los templos arqueológicos, por ejemplo, los monumentos pasan a ser parte de aquellos bienes nacionales de uso no común como tal, ¿ya? Las riberas de los ríos, para eso existe automáticamente OCRED, para ir manteniendo el respeto de tantos metros sobre las riberas de ríos, lagos y el mar, ¿ya? Y por otro lado, pues también hay que tomar en consideración que hay leyes específicas que permiten, pues, la adjudicación en algún momento, ¿verdad? Como podría darse la titulación supletoria o como puede darse a través de la Intendencia de Telecomunicaciones de este país y que, dicho sea de paso, pues las frecuencias electroatmosféricas le pertenecen al Estado, ¿ya? Entonces, bajo esa consigna podemos encontrar esos bienes públicos de uso
no común. El Estado los administra y por ley el Estado los puede adjudicar. Un presupuesto general de ingresos y egresos de Estado tiene el mecanismo de adjudicación, tiene las fórmulas de adjudicación para efectos de las asignaciones presupuestarias, situado constitucional, por ejemplo. ¿Ya? Tiene, y eso se captó y le pertenece al Estado. El municipio genera sus ingresos propios, le pertenecen al municipio, pero también por mandato de ley, de presupuesto, deben de reflejarse y existe aquí ya viene, la viabilidad de poderlos utilizar. Los bienes propios se utilizan como quieran. Las asignaciones presupuestarias, el mismo presupuesto, 90 a inversión y 10 a funcionamiento. ¿Ya? Y así viene una serie de legislación para efectos del control de estos bienes públicos de uso no común como tal. Bueno, tengo ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces yo cerraría con los bienes de propiedad privada que al final, ¿verdad?, hay personas individuales, hay personas jurídicas que en algún momento pues tienen un título legal sobre los bienes, ¿ya? Hay quienes solo tienen un derecho de posesión y esos bienes no pueden ser enajenados, siguen siendo parte del Estado, ¿ya? Debe existir un procedimiento legislativo para efectos de la adjudicación de las tierras que le pertenecen al municipio. No se puede desprender hoy en día así de fácil de un bien como tal. Y casi nadie quiere correrse el riesgo de la asignación de bienes públicos trasladados a particulares. No vayamos tan lejos. Abajo del puente, el incienso, por ejemplo, periférico, zona 3. Ahí existe una cantidad, óigase bien, de familias viviendo, que dicho sea de paso, pues, ¿verdad?, esos son bienes del Estado. Entonces, ellos no tienen un título. Ellos lo que pueden tener es una posesión del bien desde hace rato, mas no tienen un bien que entre a legitimar la propiedad del bien como tal. Mientras que en otras áreas sí se tiene la escritura, ¿verdad?, de propiedad. Y en algunos terrenos públicos lo que se tiene desde aquel entonces es un título de adjudicación, ¿verdad? Recuerdo que estuvo el Instituto Nacional de Transformación Agraria otorgando algunos títulos, óigase bien. Muchos dicen, me dieron mi título y soy dueño. Sí, pero de la posesión, ¿verdad? Y deben de continuar con un proceso para efectos de poder generar esa titulación supletoria y poder obtener las escrituras correspondientes. Entonces, los bienes de propiedad privada se caracterizan por tener el propietario o el poseedor tener precisamente un documento que acredite y el mismo va a estar inscrito en cualquiera de los dos registros que existen en la República. El primer registro, que es de la zona central, que es el Registro General de la Propiedad, y el segundo registro que está ubicado en Quetzaltenango. ¿Ya? Ahí automáticamente se tiene el folio real que le denominan para efectos de llevar el historial de la adjudicación o la obtención del bien hasta la última anotación que pueda tener hoy en día. Bueno, yo dejo esos bienes hasta acá. Nos saludamos el próximo jueves y desde ya, buen descanso, señores.